Bueno, continuando, seguimos hablando de lo que es, en este caso particular, el campo de estudio de la geografía urbana. Y este, por ser obviamente un área muy grande dentro de la geografía, de muchos estudios dentro de la geografía, se define como un campo también muy amplio, puesto que no solamente estudia, o dentro de esos estudios sobre ciudad, se estudia también el sitio y la posición de la ciudad, es decir, el emplazamiento, el lugar donde está emplazada la ciudad y el entorno que rodea la ciudad. La ciudad. No solamente una ubicación geográfica, sino también una contextualización geográfica de la ciudad. En este caso particular, esos elementos imprimen a la ciudad características muy particulares. ¿En qué sentido? En que tanto el sitio como el emplazamiento, como la situación o la posición de la ciudad, lleva a que la ciudad tenga unas connotaciones que la hacen ser hasta cierto punto únicas. ¿En qué sentido son únicas? En que no es lo mismo una ciudad de costa, por ejemplo, asociada a la costa, al mar, a una ciudad de puerto, a una ciudad que esté emplazada en los Andes, en las montañas, en un valle montañoso. ¿Por qué? Porque esa posición tiene características que hacen que la ciudad y los ciudadanos se comporten de una manera un poco distinta. Segundo punto tiene que ver con la evolución histórica de la ciudad, esas etapas de crecimiento. Igual, desde la historia, desde el punto de vista histórico, las ciudades se vuelven puntos muy interesantes a analizar por esos cambios, por esas transformaciones que van sufriendo a lo largo de su desarrollo en cuanto a tiempo histórico. La morfología y la estructura interna, en ellas se estudian los usos del suelo, los patrones espaciales de ocupación, la clasificación de los espacios urbanos o de las ciudades, y eso va de la mano con las tipologías y con las funciones regionales que tiene una ciudad. Los problemas y el futuro de las ciudades, un aspecto muy interesante, muy importante dentro de los estudios de geografía urbana, puesto que hacen de la ciudad o la ciudad en sí misma posee problemas urbano-ambientales, la sustentabilidad o la sostenibilidad de la ciudad, qué tan amigables con el ambiente, y de ahí aparecen diversos conceptos como ciudades sostenibles, ecociudades, ciudades verdes, ciudades sustentables, entre otros. Todos estos estudios dentro de la ciudad o de la ciudad están definidos por diferentes aportes, y esos aportes van de la mano con esos enfoques, con esos paradigmas que dentro de la geografía se estudian y hacen que los estudios de geografía urbana y la evolución de ellos vaya de la mano con esos cambios paradigmáticos que se hacen en los estudios de ciudad. Y por esa razón, se convierte en una rama sistemática y fundamental dentro de la geografía, aun cuando esos cambios epistemológicos y paradigmáticos imprimen bases de análisis distintas a la ciudad en cada época en que se han vivido esos cambios paradigmáticos. Es de allí que la ciudad adquiera, o los estudios urbanos adquieran un carácter multiparadigmático y a su vez transdisciplinarios o multidisciplinarios, porque utiliza diferentes conceptos, diferentes enfoques, diferentes discursos que en algunos casos pueden ser complementarios o en otros pueden ser opuestos o contradictorios. Y eso es lo que enriquece y aporta un mayor desarrollo a los estudios dentro de la geografía urbana. No voy a hacer mucho énfasis en esto, en las escalas de análisis, puesto que ya anteriormente les hablé un poco de ello. Simplemente aquí hay como una recopilación de distintos autores que hacen esos análisis multiescalares. Pueden ser utilizados
en distintas concepciones, en distintas categorías, todo depende de la visión que tenga cada investigador, de la perspectiva, de la postura, del enfoque que le dé cada investigador, pero siempre prevalecen dos elementos centrales. Uno, el estudio de la ciudad como sistema, es decir, el estudio de una ciudad como un sistema particular, que son los análisis de microestudios, microprocesos, análisis microurbanos, y el estudio de la ciudad dentro de un conjunto de ciudades, que son los análisis macrourbanos, macroestudios, a macroescala, de macroprocesos, y se asocian con el sistema de ciudades. Asimismo, esta es una continuación, también se reúne una serie de autores con diferentes concepciones acerca de esas escalas de análisis de la ciudad. ¿Qué varía? La concepción de cada investigador simplemente. Ahí no va a variar en la esencia de los estudios, porque se estudian a diferentes escalas y esas escalas tienen particularidades que son indivisibles, que no se pueden mover, que siempre deben estar presentes. Ahora bien, hablando de los aportes de los estudios en la evolución de los estudios en geografía urbana, esto es como un recuento histórico muy somero. Se los voy a hablar de forma muy general, pero vamos a puntualizar algunas cosas. La ciudad comienza a estudiarse dentro de enfoques tradicionales. Ese enfoque tradicional llevaba a que la ciudad o los estudios sobre ciudades simplemente se hacían de forma de inventario, era un dato complementario a los estudios que se hacían de las áreas de la superficie terrestre, es decir, se inventariaba qué ciudades habían, cómo estaban conformadas, cuántos habitantes habían, qué recursos poseían, entre otros. Luego, con esos cambios paradigmáticos, y aquí vamos a hacer un paseo por esos paradigmas de la geografía y paradigmas de las ciencias, aparecen los estudios donde la ciudad comienza a relacionarse con el entorno, la ciudad y el medio físico, ¿basados en qué? En el determinismo ambiental, en el determinismo geográfico, donde una ciudad tiene características particulares de acuerdo al entorno o al medio físico en donde esté localizada, en donde esté situada. Y exponentes de esta corriente fueron Taylor o Ratzel. Luego aparece el posibilismo, donde ya la ciudad no depende o no está determinada simplemente por el entorno, sino que hay una relación ciudad-medio físico donde se hace énfasis es en los aspectos humanos, en la conformación de la sociedad dentro de la ciudad. Y aparecen exponentes como Bruns y Sorge. Luego aparece dentro de la geografía regional, ese enfoque regional, donde se analiza la ciudad y su entorno, donde se analiza la ciudad como una región dentro de un espacio, donde hay una aproximación hacia la ecología de la ciudad, hacia la ecología del paisaje, donde se hacen los estudios regionales. Exponentes como Pierre George o Bertrand son de esos autores que hacen sus estudios dentro de esas corrientes. Luego aparece el estudio interno de la ciudad con énfasis en el espacio social y los procesos de segregación y espacios residenciales, que aparecen con la Escuela de la Ecología Humana, con la Escuela de Chicago, donde ya se analiza la ciudad, pero se analiza una parte particular de la ciudad, y es ese espacio social de la ciudad. Ya no se habla del entorno, sino que se habla de la sociedad que habita la ciudad, de esos procesos de segregación del espacio. Y cuando en geografía urbana hablamos de segregación, hablamos de específicamente el espacio residencial, pues es a través del espacio residencial que se evidencian sobre el espacio, que se evidencian sobre la ciudad los procesos de segregación. Y un ejemplo práctico lo pueden pensar analizando, ustedes que conocen acá, la ciudad de Mérida, analizando dos áreas opuestas, dos áreas residenciales opuestas. La urbanización Belenzate con el sector La Milagrosa, por ejemplo. Vemos características distintas, no solo de infraestructura, sino también en cuanto a la población, a la sociedad que las habita.
niveles socioeconómicos distintos, estatus familiar distintos. En Venezuela no es tan común hablar de estatus étnicos, puesto que, bueno, nuestra sociedad es multicultural, es pluricultural, y esa división entre etnias, entre razas, no es tan común. Sin embargo, que no sea común no quiere decir que no existan. Sí existen. Lo que pasa es que es un tanto más complejo analizarlo, puesto que, bueno, nuestras ciudades es diversa, nuestra sociedad es diversa. Y un exponente de los estudios de ciudad en esta corriente son los estudios de Robson. Luego aparecen la geografía cuantitativa. Dentro de esta geografía cuantitativa, bueno, se comienzan a hablar ya del lugar central, de buscar regularidades espaciales, se habla del tamaño de la ciudad, del número y la distribución de los asentamientos, de la jerarquía entre ciudades, y es común de los estudios de la escuela alemana, soviética y anglosajona. Luego aparecen dos líneas definidas, que es analizar la ciudad desde su proceso, es decir, desde su función, desde sus actividades, desde la función que cumple, y la otra desde la forma, desde la morfología de la ciudad, desde la forma que va adquiriendo la ciudad en cuanto a expansión, a crecimiento de la misma. Luego surge la geografía comportamentalista, la geografía del comportamiento, que aparece con la escuela anglosajona también, donde se analiza la conducta de los ciudadanos, la forma en que toman las decisiones, la percepción que tienen los ciudadanos o las personas sobre la ciudad, los valores que tiene cada ciudad, y es cuando se comienzan a construir en cada individuo mapas mentales de reconocimiento de su ciudad, de la ciudad que habita. Y eso a veces podemos ver en que dentro de Venezuela hay esa diferencia entre los valores que tienen las personas andinas, el comportamiento que tienen las personas andinas, con el comportamiento que tienen las personas del centro del país, de la región central. Son comportamientos distintos, aun cuando habitamos un mismo país, son comportamientos distintos y formas distintas de percibir nuestras ciudades. Luego aparece el enfoque histórico-social, donde uno de los principales exponentes en América Latina y bueno, en Iberoamérica es Milton Santos, y donde se comienzan a hablar de problemas como desigualdades sociales dentro de la ciudad, de pobreza, de deterioro, de crimen, de delincuencia, y donde obviamente esos estudios de la ciudad ya no son tan generales, sino que se comienzan a estudiar muchas particularidades o diversas particularidades dentro de la ciudad. Luego aparece el enfoque ecosistémico cuando aparece el tema del desarrollo sustentable. No necesariamente es aquí donde se centra, pero es como que donde se retoma eso desde otra visión, donde se ve la relación entre la ciudad y el medio ambiente. Y por último, el tema de la globalización y las nuevas configuraciones urbanas junto con el desarrollo urbano sostenible, es decir, ya vemos más la relación ecosustentable de la ciudad. ¿Qué tan sustentable es una ciudad? Y es allá hacia donde las ciudades están avanzando y deben avanzar si queremos preservar la vida en el planeta, hacia la sustentabilidad de los espacios urbanos, hacia el aprovechamiento de los recursos. A veces pensamos que los recursos son solo los naturales, ¿no? Los desechos también se convierten en recursos y eso es hacia donde las ciudades deben ir apuntando y apuntalando hacia esa área.